Bueno, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano desde Easy. Vamos a tratar de hablar despacio, dado que bueno, no hay mucha simpatía con que uno grabe, pero de a poquito vamos realizando el videito tranqui. Vamos viendo algunas unidades de martillo de la línea Robust. 1500 pesos, 1700 pesos. La verdad que el de la línea Silver Shadow comparado con el Robust, y que el Robust esté más barato es irrisorio, pero bueno, es lo que siempre digo de las cosas en Easy, ¿no? Que a veces es sorprendente. Bueno, vemos algunos cortafierros puntas de la línea Biasoni con un precio de 5.500 pesos. Poquito elevado, ¿no? Como para llevar a la obra. La verdad que no es barato en absoluto. Línea Gardex. La cuchara número 8 sí es útil. Incomparable, la verdad que el precio bastante caro. Bueno, las espátulas no están en un precio muy elevado, pero bueno, son espátulas chiquitas para determinadas situaciones que por ahí antes se conseguían en otra plata. La verdad, bastante caro. Una barretita, la línea Biasoni, no escapa mucho a la que yo tengo, que es de otra línea, también muy buena, no me ha fallado nunca, pero no vale esa plata. Pestañadora Robust con tijera y todo lo necesario como para hacer un trabajo en gas, plomería. 5.600 pesos no me parece caro, pero bueno, habría que ver la calidad. Viene con el nombre Robust, así que debe ser bueno. Destornilladores Silver Shadow de nueva anatomía, precio de 4.650 pesos. Algún set profesional de menos piezas, pero sigue siendo Silver Shadow, 3.145 pesos. Sector de máquinas, la línea Word Pro, la verdad que están en precio. Destornilladores grandes, en este caso de la línea Stanley plano, 970 pesos, me parece muy accesible. Bueno, estos de la línea Robust, 8 por 150, 545 pesos, me parece buen precio. Biasoni, tengo de estos. La primera hora de Biasoni en destornilladores no me salió buena, pero créanme que lo que es herramientas en Easy está demasiado caro. Francesa, ajustable, Silver Shadow, 10 pulgadas,
Bueno, muy fea terminación. Juego es lo que sobra. Juego es lo que sobra. 3.060 pesos. La verdad. Creo que queda declarada mi guerra contra Easy definitivamente. Silver Shadow. 2.175 pesos. Mi punto de comparación, me quedo con la Stanley Pro a 3.990 comparado con la Crossmaster 5.250. Bueno, algunos tubos encastre media entre 570 pesos, algunos de 495, medidas variadas, no hay un stock continuo, constante. Llave T, 2.500 pesos. Destornillador para cambiar puntas de la línea McCarthy. No está el precio, está interesante. Este no va. 444 pesos un tubo, 11.32. Medida obsoleta, así que no la compren, amigos. 1.350 pesos. Una llave de 716 podría ser útil. De la línea Stanley. Lo que pasa que no es una linda línea particularmente. Buah. Si quieren tirar la plata, compren esta. Compren este kit de 6 a 17 milímetros de la línea Silver Shadow a 2.890 pesos. Verdaderamente es tirar la plata. Este juego de llaves Crossmaster yo lo tengo, lo compré una vez para, bueno, tenerlo y hacer los videos, y créanme que está viniendo un poco mejor terminado, dado que venía horrible, bueno, pero ahí lo podemos ver, hecho en India, muy feo, la verdad, muy feo. Y vamos a ver el precio, 9.200 pesos. Yo cuando lo compré lo pagué la mitad hace un año. Ya después tenemos herramientas de corte de la línea Silver Shadow. Sacando la Pico del Oro que vio el amigo y compró el amigo de MHC Tools, lo que es Silver Shadow no da resultado nada. Como he contado alguna vez, lo que me dio resultado fue quizás algún alicate que he comprado varias unidades y me han dado resultado, y quizás alguna pinza de punta, pero nada del otro mundo. Tenemos estas pinzas Robust, que sería un buen negocio a este precio, dado que, bueno, estamos viendo cosas como estas a 2.000 y pico de pesos. No hay relación con una ferretería industrial, la verdad que lo que es precios no me gusta. Tenemos morsas. No están los precios, sí, están los precios. Morsa para caños. El problema es la marca. Es cara. Yo tengo una de la línea Robust de 4 pulgadas, tengo una Sano Gas y van muy bien, y no las pagué en relación a ese precio. Acá tenemos set de limas de la línea Robust, pero bueno, hay escofinas, alguna lima para metal, alguna lima redonda, nada profesional, nada que se pueda decir es una herramienta para ajuste.
De todos modos, acá vemos una lima triangular, 835 pesos. Podría ser una muy buena compra, o esta. Todo depende de la calidad de la lima, ¿no? Porque si no va a cumplir la función, verdaderamente es tirar la plata. Tenemos jueguito de tubos, que justamente el otro día hice el videito de los anteriores. Bueno, estos son de nueva anatomía, ya vienen con sus puntas, 6.560 pesos. Juego de tubos Stanley, media, 3 octavos y un cuarto con algunas llaves. Ahí tenemos el precio, 77.200 pesos. Bueno, cuiden sus herramientas, muchachos. Pinza prensa terminales, muchos le llaman crimpadora, yo le llamo pinza para terminales. Tenemos de 1.035 pesos entre Silver Shadow y 2.250 la de Robust. Un pelacable, 1.170 pesos, calculo que no pelará muy bien. Mini alicate paralelo frontal, 1.590 pesos. Así que bueno, esto es más o menos el surtidito que puedo ver hasta ahora. Pinza de punta, muy linda pinza, 3.100 pesos, de la línea Stanley Pro. Espero que se escuche bien el sonido. Bueno, acá tenemos, bueno, no es la descripción, pero tenemos una llave de 13-16 con crique, que si este fuera el precio no estaría mal, pero ahí vemos que dice set de algo y no es lo que promociona. Destornillador Robust plano, 400 pesos, 404 pesos, es negocio, se los quieren sacar de encima. Este es un Philips 627, muy buen precio. En esta línea Robust, la verdad que anduvo muy bien, están para aprovechar. Bueno, veo un poco desprovisto el Easy. ¿Cómo se llama? Pero bueno, hay opciones y nada. Cuiden sus herramientas, busquen las mejores unidades de cada marca y nada, hagan que rinda la plata. ¿Y cuánto lo pagan esto, che? Juego de puntas con mango Robust. No sé si está el precio, no está. Pero es un set interesante. Busca Polo de la línea Silver Shadow, 400 pesos. Bueno, y acá tenemos la parte taladros. Ya le vamos a dedicar en el canal un segmento a los taladros. 20.500, Makita 20.500, la Ewo. Bueno, gente, vamos cerrando el videito porque no quiero generar mal humor acá en las personas de seguridad de Easy. Así que nada, nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller. En esta ocasión saliendo desde Easy. La verdad que me sorprendió mucho el costo de algunas herramientas que verdaderamente están a otro precio en otro lado. Y bueno, pero es Easy. Y está bastante desprovisto, muy poco surtido, muy poca cantidad. Prácticamente no hay cosas, no está bueno. La verdad no es lo que era. Ya no es lo que era, ya no es lo que era. Y por último, para cerrar con el desastre, les dejo esta porquería.
Ah, yo traje Inglaterra, bueno, pero bueno, se fabrica en Inglaterra y el amor no lo distribuye en nada. Si quieren tirar la plata, cómprense este jueguito. Se compara con los tubos agua. Un desastre. No creo que puedan aflojar una tuerca nunca. Les mando un saludo.